Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos que me escuchan. Dios es bueno y grande en misericordia. Estoy una vez más aquí para hablarles acerca del Evangelio del Señor Jesucristo. Ya les había hablado acerca de las semillas que caen en el camino. Hoy quiero hablarles de las semillas que caen entre los pedregales. Esto es algo que vamos a compartirlo según el capítulo 13, verso 1 al 6 de Mateo. Hablaremos hoy acerca de aquellas semillas que caen en la pedregales, aquella tierra que está entre pedregales. Que el Señor Jesucristo nos ayude y nos dé la fuerza para seguir adelante. El propósito es mostrar la necesidad que tenemos de basar nuestra fe en la palabra de Dios y no en las cosas ficticias o erróneas que existen. Hoy queremos que nos sintamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos haciendo la voluntad de Dios y que permanecemos en ella. Por si alguno no ha estado en esa sensibilidad ante Dios, pues solamente te invito a que corrijamos algunos de nuestros errores y empecemos a caminar en la voluntad del Señor. Lo que ya hemos considerado antes acerca de que la tierra del camino es una tierra dura, difícil, duro de corazón, no se abre el corazón a la palabra de Dios. Y en ella, pues, para muchos es locura. Hoy meditaremos acerca de lo que es esta otra semilla, que es muy importante que la veamos. Dice que hoy meditaremos en lo que Dios nos ha regalado, en la vida de individuos que son totalmente diferentes, ya que estas personas sí abren el corazón a la palabra de Dios, pero no en su mente. Hay mucha gente que recibe la palabra, pero no su mente, no su corazón en cuanto a esto. Y en su mente pues hay negatividad. Por momentos hay momentos maravillosos. Y la tierra con los pedregales representa a las personas abiertas a la palabra de Dios, que escuchan, que oyen el Evangelio del Señor, pero no logran tener una convicción. Y eso es necesario, tener una convicción en el Señor. Creer que Dios es todo y que en Él se puede confiar y depender de Él. Claro que sí. Como aquellos muchos que creían en Jesús. Claro que sí. Había mucha gente que seguía a Jesús. En el capítulo 8, versos 30 de Juan, dice que se hablaba de estas cosas. Cuando se hablaba del Evangelio, muchos creían en Él. Claro que sí, muchísimos. Cuando Jesús les predicaba el Evangelio, muchos creían. Dice, como aquellos creían al momento en Jesús, claro que sí. Creían en el momento de esa bendición que venía de parte del cielo. En capítulo 10, 42 de Juan, dice que muchos creyeron allí en Él, pero estos muchos volvieron atrás. Claro que sí. En Juan 6, 66, dice que desde esto muchos de sus discípulos volvían atrás y ya no andaban con Él. ¿Por qué razón? Porque ellos buscaban el bien propio, personal. Cuando Jesús les multiplicaba el pan, les daba de comer. O sea, ellos lo seguían por una comida humana, pero no por la comida espiritual. Y lo que se necesita aquí es que nosotros busquemos el reino de Dios primero y después lo demás. Esto tomó por sorpresa a muchos, ¿verdad? Que ya se estaban yendo. A unos discípulos se sentían incómodos porque la gente se estaba yendo. Claro que sí. En Juan 2:23 dice que estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyentes en su nombre, viendo las señales que hacía, mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque Él conocía a todos, porque habían
estado involucrados en la negatividad, en la conveniencia. Jesús les conocía el corazón a todos, porque ellos no habían recibido su mensaje. Y qué tremendo, hermano, es cuando uno predica y la gente no recibe el mensaje del Señor. A veces se está predicando en la iglesia un mensaje maravilloso y la gente está pensando en otras cosas, viendo su celular, está conversando con otro, mandando mensajes. Hermano, esto es algo tremendo porque no permiten que el evangelio entre a su corazón. Les gusta estar en el culto, ir a la iglesia, pero no hacer la voluntad del Señor. Y dice además que el Señor les conocía en su corazón, pero ellos amaban las señales, amaban los milagros, amaban las cosas que Jesús hacía. En Juan 2:23 dice: en el tiempo pues que estuvo en Jerusalén, con motivo de la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre, y viendo los milagros que hacía. Aleluya, claro que sí, porque obtenían un beneficio material. Claro que sí, una sanidad es un beneficio material. Una liberación es un beneficio material humano. Pero la mayor bendición está cuando nosotros tenemos al Señor de esos milagros. Es ahí donde nos enfrentamos a la realidad de la vida y le conocemos. Porque dice que habiendo hallado en la otra orilla del mar, según lo que dice el capítulo 6, 25 de Juan, parte del lago, dice que le preguntaron: Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les respondió y les dijo: en verdad os digo, que vosotros me buscáis, no por mi palabra, atestiguada por los milagros que habéis visto, sino porque he dado de comer con ellos panes hasta saciaros. Qué tremendo, hermano, porque ellos estaban en esa alerta de buscar a Jesús para que le diera de comer sin tener que trabajar ni ganarse su pan. Muchos seguían a Cristo teniendo en la mente la felicidad, la prosperidad y el bienestar, etc. Hay muchos que solamente buscan los beneficios propios de la vida del Señor Jesucristo. Pero lo más importante de esto es ese Señor que hace y da los beneficios. Gloria a Dios. Pero cuando los conflictos, las dificultades, las persecuciones, entonces dice que tropiezan. Cuando se le vienen los problemas, las dificultades en la vida, ya no viven la misma vida cómoda, entonces dice que tropiezan. Claro que sí, porque su fe no estaba fundada en la roca. Su fe no estaba fundada en la roca, su fe estaba fundada en lo que ven, en lo que observan, en los milagros, en las sanidades, en la comida. Por eso dice el capítulo 13, 20 de Mateo: y él se fue sembrando en pedregales. Este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. Claro, hay mucha gente que ha recibido, pero dice que no tiene raíz en sí, no hay un fundamento, no hay una dirección, no hay un patrón a seguir. Antes es temporal. Que venida la aflicción o la persecución, la palabra luego se ofende. Se ofende o no vuelven más. Se cansaron de ir a la iglesia, hablan mal del pastor, hablan mal de los hermanos, empiezan a hacer berrinche. Pero es porque su raíz no estuvo profunda, no conocieron al Señor y sus detalles. Debemos tener fe en el poder de Dios, no en las cosas que vemos, porque las cosas que vemos son añadidura. Aleluya. ¿Sabes qué dice 1 Corintios 2, 2 al 5? Dice: porque no me propuse saber algo entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
mas con demostración del Espíritu y de su poder, para que vuestra fe no esté fundada en fundamentos de hombre, sabiduría de hombre, mas en el poder de Dios. Esto lo dice el apóstol Pablo. O sea, no me propuse ir a buscar nada material, sino la palabra del Señor. Profundizar con demostración del Espíritu Santo, para que la gente crea que hay un Dios que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. No debemos tener fe en la sabiduría humana, la cual es cambiante. El hombre puede modificar todo el tiempo su conocimiento, su sabiduría, pero Dios permanece fiel, modificando las vidas de quienes confían en ella o en los hombres. Dice que la sabiduría humana propone bienestar, predicando el evangelio social. Debemos tener fe en la bondad de Dios. Aleluya. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Porque es menester o es necesario que el que a Dios se le llega o se acerca, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. Yo tengo que creer en el Señor, de que Él me va a galardonar, me va a premiar. Gloria al Señor por todo lo que yo emprenda con fe. Con fe se necesita. Vean qué importante. Él cumple las promesas como primera parte. No importa las circunstancias difíciles de la vida. Debemos mantener firme nuestra fe en Dios. Firme. Él cumple. Claro que sí, conmigo lo ha hecho. Él ha cumplido en mi vida tantas cosas maravillosas que no puedo a veces ni resumirlo. Porque es tan grande el mover y el propósito de Dios que ha hecho conmigo en este tiempo. Y maravilloso. Solo debemos creerle al Señor. Debemos tener fe en la sangre de Cristo. En esa sangre maravillosa según Romanos 3, 24 y 25. Que Él derramó sobre mi vida el día que le conocí. Gloria a Dios. No debemos tener fe en las buenas obras que hagamos para nuestra salvación. No debemos tener fe en las buenas obras que hagamos para nuestra salvación. Porque solamente mis obras y solamente mi fe no funciona. Mi fe sin obras está muerta. Quienes no tienen fe en el poder de Dios, en bondad de Dios y en la sangre de Cristo, finalmente tropiezan por confirmar la sabiduría humana y la raza humana y en las obras humanas. Qué tremendo cuando Dios nos da esa palabra de vida, cuando Dios nos ayuda a entender y conocer cuál es la buena voluntad de Dios para darle a Él lo que Él nos pide a nosotros. Dice que no nos confiemos solamente porque tenemos fe. Todo el mundo tiene fe de algo, pero la fe tiene que venir con obras. La fe sin obras está muerta. Dice que como tercer parámetro de esto, nos motiva a preguntarnos, ¿en qué debemos basar nuestra fe? ¿Cuál tiene que ser tu fe? ¿A dónde tiene que estar basada tu fe? Muchos basan su fe en visiones, milagros, sueños y experiencias. Y piensan que eso es todo. No, hay mucho más. No solamente cuando pasa algo en la iglesia, se invita a un profeta, todo el mundo quiere estar viendo al profeta, porque viene el profeta, o porque viene el hombre que sana. Pero ¿en qué está mi fe? Porque cuando no llega el profeta, no llegan tampoco las personas. Porque van tras la mirada de cosas para ver, única y exclusivamente. Por esta causa su fe es débil. Claro que sí, es muy débil, ya que no se fundamenta en la palabra de Dios. Debemos basar nuestra fe en la palabra de Dios desde el momento de nuestra salvación, desde el momento en que tú le recibiste al Señor. Debemos mantener esa fe bien ministrada delante del Señor,
para que el Señor nos proporcione una salvación tan grande, aleluya. Debemos seguir basando nuestra fe en la palabra de Dios después que somos salvos. Sí, amén. Después que vino la salvación tenemos que mantenernos en el camino de la fe, siguiendo al Señor. No importa lo que pase, yo te voy a dar algunos versículos por si quiere usted leerlo ahí en su casa. Hechos 4:4, Hechos 15:7, el capítulo 17, versos 11 y 12, nos habla en el libro de los Hechos que Dios tiene cosas grandes después de haberle creído al Señor. ¿Qué dice la palabra en 3:16 de Colosenses? Se la voy a leer para que ustedes vean, hermanos, qué importante es esto. Dice que la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, a toda sabiduría, enseñados y exhortados los unos a los otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Gloria al Señor, cantando con gozo, con gracia, con alegría en nuestros corazones al Señor. Siempre tenemos que permanecer, aleluya, y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, que lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta es la única manera de poder estar arraigados. Es decir, teniendo raíces fuertes. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Dice además Efesios 3:17 para que usted lo lea ahí en su casita. Yo sé que Dios le está hablando a usted en esta hora, porque a veces nos ha pasado a muchos que oímos la palabra y después nos enfriamos, no queremos ir a la iglesia, no queremos volver a la iglesia, ya no me siento bien con el grupo de jóvenes, con el grupo de señoras, ya yo no me siento bien oyendo al pastor y mejor me quedo viendo el partido, mejor me quedo viendo las películas ahí, pero yo quiero decirte una cosa, tu presencia en la iglesia tiene grande galardón delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es ahí donde somos instruidos en su palabra. Porque aquí dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundamentados en amor, aleluya, crezcamos. El problema de la tierra en Pedregales es que aunque la semilla se prende, aunque la semilla se nace y echa raíces, pero dice que estas no son profundas. Entonces se seca, al no tener buena raíz, se seca. ¡Qué tremendo! Necesitamos anclarnos en Cristo. Necesitamos anclarnos en Él. ¿Quién es como esta tierra? Te lo voy a decir así. ¿Quién es como esta tierra y no cambia su actitud hacia la palabra de Dios? Sencillamente no permanece fiel a la voluntad de Dios y pronto tropieza. Nosotros hemos tropezado muchas veces. Claro que sí, yo te voy a decir, no porque tú no has vuelto a la iglesia, no porque tú no quieras congregarte, no porque tú no quieras servirle al Señor significa que ya se perdió todo, pero Dios puede transformar esa raíz. Y podemos reacomodarnos a una buena tierra. Porque el Señor dice que Él es el alfarero y que Él nos moldea. Pero si nos dejamos moldear. Porque si no nos dejamos moldear va a ser difícil. ¿Qué te digo? ¿Qué clase de fe tienes? ¿Qué clase de fe tienes? ¿Qué clase de fe tiene usted? ¿Se esfuerza por estudiar y meditar en la palabra de Dios? ¿Sabes que ahí está todo? Si no es así, yo quiero decirte, mi amado hermano, amigo, que estás ahí. Usted es como esa clase de tierra con pedregales, ya que aunque se deleita en el oír de la palabra de Dios y en saber lo que es real, usted ignora su voluntad agradable y perfecta. Le invito a que invierta más tiempo en el estudio de las Escrituras, a que lo haga personal, colectivamente, que se esfuerce para conocer mejor la voluntad de Dios y tenerla siempre en su mente. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, yo te invito, amigo, yo te invito, persona que me escuchas,
que puedes oír esta palabra, yo te invito a que vuelvas de nuevo a renacer. Pero permite que la siembra que vas a hacer quede en buena tierra, porque muchos caen cuando hay problemas y dificultades, y estos vienen a ellos. ¿Por qué tropiezan y se van en pos del error? Por no basar su fe en la palabra de Dios, provocando su muerte espiritual. Según usted, con tal actitud, ¿qué vamos a recoger? Puede ser que usted sea un creyente de perilla, que a usted le guste ver sus programas en radio y en televisión, y no todo lo que se ve es real. Lo único real es la palabra del Señor. Lo único real, ¿sabes qué es? La palabra del Señor. Es esta Sagrada Biblia o Nuevo Testamento que yo te informo. Quizás no sea esto, porque hay unas mejores que esto. Pero yo te lo digo, es necesario que usted y yo comprendamos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y que en el propósito de Dios vamos a estar. Si tú lees la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que hay grandes cosas, aleluya, que Dios tiene preparadas para usted y para mí. No te dejes llevar por lo que pasa, por las masas que se mueven en medio de las multitudes. Es tú con Dios. Eres tú con Dios. Ponte de rodillas en tu casa y habla con el Señor. Si hay desmotivación en tu corazón, envuelve de nuevo. Dile, Señor, perdóname. Señor, yo necesito volver a comenzar otra vez, pero necesito hacerlo bien. Yo no quiero ver las cosas que se ven alrededor. Yo solamente quiero ver tu presencia en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Que esto sea una confirmación para que tu fe empiece a abundar más y más. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te bendigo. Te habla el pastor Marcos Morales. Que el Señor te bendiga y te guarde siempre.